El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Pasto Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que traemos para cada uno de ustedes basado en la palabra de Dios. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir y lo ha titulado Defendamos los valores. Quédese con nosotros. Con frecuencia escuchamos la expresión que los valores se están perdiendo, que ya no se tienen en cuenta los valores. Y es cierto, muchas cosas han perdido y no se cuidan como un valor. ¿Pero qué son los valores? El diccionario dice, los valores son una serie de atributos del ser humano que desde su área espiritual y moral le permite aprender lo justo, lo bueno y lo correcto. Aprender lo justo, lo bueno y lo correcto. Pero esto tiene una orientación y es hacia dónde está proyectada mi vida, hacia dónde están proyectados mis planes. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, sí, es sorprendente cómo hoy día los valores, las cosas han perdido su valor, la vivencia correcta no tiene valor porque los deseos del corazón están orientados hacia otras cosas, están orientados digamos, hacia otros tesoros. Y se ha perdido el valor de muchísimas cosas. En el día de hoy, quiero invitarlo a que reflexionemos y miremos algunos valores o algunas cosas que han perdido su valor, porque el corazón está orientado hacia otras situaciones. Se ha perdido el valor de cuidar la salud. No tenemos ahora cuidado con la alimentación adecuada. Y entonces es muy fácil alimentarse de comidas chatarras, consumir bebidas sodas, bebidas gaseosas, que van a perjudicar nuestra salud, pero también dejarse llevar por los vicios, el alcohol, el cigarrillo, las sustancias alucinógenas que dañan totalmente el cuerpo de cada uno de nosotros. Y si miramos el desorden en la promiscuidad sexual, abunda. Y entonces las enfermedades de transmisión sexual vienen a acabar con la salud de aún personas muy jóvenes,
diríamos casi que personas empezando a vivir. Pero, ¿dónde está el tesoro? En la diversión, en lo que creemos que es muy bueno y que tenemos derecho a divertirnos porque es nuestra vida. Y a lo mejor alguien diga, para eso se trabaja. Se ha perdido el reconocer el valor de la vida. Porque hoy día fácilmente se ven actos violentos, golpes y muertes. Fácilmente se destruye una vida por una intolerancia, por una palabra que no gustó, por una actitud que no gustó. La legalización del aborto fácilmente se mata inocentes, se mata personas indefensas, seres humanos. Y quitar la vida por cualquier objeto muchas veces que ni siquiera es de valor. Unidos en amor. Cuenta la historia que un hombre ya viejo laboraba en los oficios del campo. Trabajaba muy fuerte y muy duro y enseñaba a sus hijos a que lo hicieran también. Tenía 12 hijos. Desde pequeños, muy bien, pero cuando crecieron cada uno tenía su carácter. Así que peleaban constantemente y los gritos, los empujones, los empellones eran constantes allí. El hombre estaba desesperado. Les decía, pero no le obedecían. Una noche estaba sentado frente a la chimenea y oró a Dios. Le dijo, Señor, muéstrame qué debo hacer. De pronto una luz apareció en su mente con una idea extraordinaria. Y llamó a sus hijos. Los 12 al llamado de su padre fueron. Y les dijo, vayan al campo y consigan una vara delgada, de esas que hay por el piso. Pero papá, ¿a esta hora qué vamos a hacer? Digo, por favor, háganme caso, vayan. Pero papá, está tarde ya y además dijo, no les voy a pedir favor, es una orden que vayan. Los 12 se miraron, asintieron con su cabeza y se fueron. Cada uno llegó con una vara al momento, no muy demorado el rato, con una vara del grosor de un lápiz. Papá, aquí están las varas. Dijo, ¿me las permiten? Todos los hijos se las entregaron, las 12 varas. Él cogió un cordón y las amarró firmemente con esas manos callosas de trabajo de campo y las apretó bien fuerte. Luego amarró la parte de arriba y la parte del medio fuertemente y se las entregó a cada uno. Le dijo, tome, el que la parta, ese gana un premio. El primero tomó la vara, las esforzó por hacerlo y no fue capaz. El segundo lo mismo y los 10 y 12 hicieron lo mismo. Cuando llegó el último, dijo, papá, no somos capaces. El papá cogió una navaja, rompió los cordones y les entregó a cada uno su vara. Dijo, ahora pártanla. Y fácilmente cada uno partió su vara. Yo quiero que esta enseñanza nunca se les olvide. Cada uno por separado es frágil, es débil y les pueden hacer daño. Pero unidos, como cuando uní las varas, nadie podrá contra ustedes. Así que en lugar de pelear y de estar empujándose y disgustando, únanse en amor y peleen los unos por los otros. Es el mensaje que nos llega a nuestro corazón desde la unidad en amor. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos en peleas, en contiendas, en iras, en pleitos, pero Dios quiere que nos mantengamos unidos en un propósito. Mucha gente lo dice como un adagio popular, la unidad hace la fuerza. Y muchas personas lo hablan, pero en realidad cuando llega el momento no lo aplican. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La decisión de amar y la decisión de soportar al otro es de cada uno de nosotros. Reflexionemos.
Entonces, viene eso que les mencionaba, la falta de respetar el valor que tiene la vida. Entonces, por dinero se mata a una persona fácilmente. Pero también el valor de la dignidad. Ya no se mira con ojos buenos el evitar que el pecado llegue a nuestras vidas. Y entonces abunda la inmoralidad sexual, la inmoralidad en lo económico que llamamos corrupción. Y entonces, muchas veces, la sociedad acepta y aplaude y le pone nombres bonitos a vivir en fornicación o a vivir de una manera antinatural, argumentando el derecho a la inclusión. La sociedad lo acepta y las autoridades, las leyes lo respaldan. Y entonces no hay ningún problema con tener una vida desordenada delante de Dios. Diríamos que abandonar, pisotear el valor de la dignidad de haber sido hechos creación de Dios y de poder ser hijos de Dios. Esto sigue en un proceso que solamente reaccionando se puede evitar. También se ha perdido el valor de la justicia. Los tribunales se tuercen por dinero y la corrupción aumenta cada día. Se ven y se oye hablar de defalcos, de negocios y licitaciones mal hechas, de contratos con precios inflados, con precios que están fuera de lo normal, pero como dice el Señor en su palabra, donde esté vuestro tesoro, si el tesoro está en hacer plata, si el tesoro está en figurar socialmente, hacia allá se va el corazón. No importa que se pierda la dignidad, no importa que se pierda el buen nombre, lo importante es alcanzar el tesoro que nos propusimos, alcanzar el tesoro que queremos tener. Se ha perdido el valor de la familia. El matrimonio es ya un estado que se ve como algo que ha pasado a la historia, que está en vía de extinción. El hacerse un pacto de amor, conociéndose, sabiendo que va a haber dificultades, sabiendo que va a haber momentos difíciles, eso ya para mucha gente, para muchas personas, no tiene sentido. Ya no vale la pena. Y entonces la familia ya no es el cimiento fuerte de la sociedad, porque fácilmente se destruye con una separación. Y se ha perdido el valor de la paternidad. Padres imberbes, adolescentes que no saben lo que es responder por un hijo, que no saben lo que es formar una personita. Pero además de eso, las autoridades limitan a los padres en la formación de los hijos con leyes que entorpecen la formación. Tenemos entonces que vivir defendiendo los valores de acuerdo al reino de Dios y ayudar que las personas que han salido de este proceso de valores vuelvan y caminemos de acuerdo al precepto de Dios.
Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos comprender cómo los valores se han perdido, cómo las personas llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y la palabra nos dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Por eso es lo importante de cuidar, de salvaguardar los valores, de que no se pierdan, ya que en los colegios se quitó la urbanidad de Carreño, todo aquello que aprendimos cuando niños, hoy en día debemos aplicarlo en la casa, para que los hijos crezcan, primero, respetando a los demás, segundo, en el temor de Dios. Cuando nosotros compartimos de la palabra, cuando les enseñamos valores, ellos los van a heredar y los van a respetar. Primero enseñemos los deberes y luego mostremos los derechos. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado Buscando la solución. ¿En cuántas ocasiones nos hemos metido en problemas? ¿O alguien nos ha metido en problemas? Y buscamos una solución rápida, efectiva, eficaz. Corremos a los prestamistas, a los bancos, a diferentes instituciones o a diferentes personas que pensamos, entre comillas, nos pueden ayudar y sacar del embrollo, sacar de la situación. Pero es necesario entender cómo Dios coloca canales en la vida del ser humano para que por medio de ellos puedan buscar soluciones a cada uno de sus inconvenientes y sus problemas. Hay un relato en la palabra de Dios que nos habla de una mujer que buscó en el lugar que era conveniente, que no se fue ni para donde el brujo, ni se fue para donde el adivino, ni se fue para donde el agorero, ni tampoco corrió a comprar la lotería o jugar el chance, o tampoco corrió al banco a endeudarse, sino que fue directamente al profeta. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4 del Antiguo Testamento, en los versículos del 1 al 7, hay un relato muy importante y muy hermoso. Y dice el aceite de la viuda, tiene como título. Y dice la palabra, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Vamos a esperar un momentico allí, mientras compartimos esto. La mujer quedó viuda. Recordemos en aquel tiempo y aún hoy en día, en muchas ciudades del Oriente Medio, las mujeres no pueden trabajar. Las mujeres no les permite elaborar. Las mujeres tienen que estar en la casa y fuera de eso cubiertas de pies a cabeza con un vestido especial para ellas. Entonces, en aquel tiempo era peor la situación. Y la mujer, teniendo esta dificultad tan grande, no se fue ni para donde el adivino, para donde el brujo, ni nada, sino que se fue directamente al hombre de Dios, al profeta de Dios. Y esta mujer le pone delante de él su situación. Y esta mujer le dice, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. El hombre que había muerto le servía a Eliseo. Era de aquellos hijos de los profetas que habían guardado y preservado la vida de muchos profetas que Dios le dijo a Elías que él había guardado, unos profetas que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Esos hombres eran los que los habían sostenido durante ese tiempo escondidos, dándoles comida, dándoles techo, dándoles bebida, pero él muere y queda endeudado. La deuda pues tal vez era muy grande, porque aquel hombre el cual le había prestado el dinero vino para llevarse 2 hijos, no 1, sino 2, como pago de la deuda
¿Qué hacían en aquel tiempo? Si no tenían dinero, tomaban los hijos, los llevaban a la plaza, los vendían como esclavos y recuperaban el dinero que habían prestado. Entonces la mujer va y le dice al profeta Eliseo ese tremendo problema, esa situación difícil, ese caos que estaba viviendo porque viuda y sus hijos se los iban a llevar, o sea, iba a quedar desamparada totalmente. Entonces Eliseo dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tienes? Mire cómo Eliseo busca primero el recurso en la mujer. ¿Tú qué tienes? Mire cómo le dice Eliseo, le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. O sea, sí había algo en casa. A veces menospreciamos lo que tenemos, lo poco que tenemos. Pero eso poco que tenemos, Dios lo puede multiplicar de una manera sobrenatural. Por eso no menospreciemos esa bendición que tenemos en nuestro hogar. No menospreciemos los hijos, que son bendición también de Dios para la casa. No menospreciemos la suegra. A veces sucede, es que esa señora sí molesta, pero es la suegra. Dios la puso ahí como mamá de la esposa suya o del esposo suyo. Y es ahí donde vienen ustedes a tenerlos como parte de la familia y por eso valoremos lo que tenemos en casa. Una visita especial. En una mañana muy bonita, la mamá y su hijo estaban en la casa expectantes. De pronto golpean a la puerta y el niño va a abrir presuroso. Pensaba que eran sus abuelos que habían quedado de ir ese día. Pero no eran sus abuelos. Era una mujer indígena, necesitada, acompañada de dos pequeños que le pedía una ayuda. El niño va y le dice a su mamá que no, que es una mujer que necesita ayuda. La mamá toma unas monedas y se las da al niño. Y el niño va y se las lleva. La mujer le dice al niño, dile a tu mami si tiene algo de comer. El niño va y le dice, y la mamá sale a la puerta e invita a seguir a la señora con sus dos niños. Le da de comer, le da alimento. Y luego busca ropita y le da para la niña, porque tenía ropa de niña que ya no estaba utilizando y estaba en muy buen estado. El niño le regala al niño de la señora una sudadera, una cachucha, porque el niño estaba con frío, se le veían sus labios moraditos del frío que traía. Cuando las atendieron y le dieron esa provisión, la señora muy feliz se levanta, mira a la dueña de casa y le dice que Dios la bendiga, que Dios le recompense. Cuando la señora sale, el niño le dice a su mamá, mamita, ¿por qué los atendiste y por qué le dimos tanto? Y entonces la mamá le dice, no hijo, no es tanto. Dios nos pide que ayudemos a los necesitados, porque esa es una forma de agradarle a Él. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículo 40, dice, y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando ayudamos a alguien que está en necesidad, en realidad, Dios se agrada y lo recibe como si fuera para Él. Cuando podamos, ayudemos a aquel que está en necesidad. Reflexionemos. Este relato bíblico que estamos compartiendo nos lleva a entender los propósitos y los planes de Dios para cada uno de nosotros. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, en los versículos 3 en adelante dice, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas,
entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué experiencia tan importante, tan especial, tan espectacular. Aquella mujer viuda con sus hijos. Y el profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? Una vasija de aceite. Ve y consigue vasijas. La mujer no lo dudó por un instante. La mujer se fue con sus hijos, consiguió las vasijas prestadas, las llevaron, se encerró en la casa. Y esa fue la estrategia. No hay que compartir con mucha gente, porque hay mucha persona que es incrédula y se puede dañar el milagro. Ella llevó a sus hijos, los que tenían necesidad sentida en ese momento. Sus hijos y ella, porque si no los hermanos iban a ser llevados como esclavos y a ser vendidos. Entonces se encierran. Y esta mujer empieza a ver cómo el aceite que ella tenía se iba multiplicando al llenar las otras vasijas. Y ese era un milagro. Ella viendo el milagro de Dios allí. Ella echando el aceite de su vasija, aquello que ella tuvo en poco, aquello que dijo: no tengo nada en casa. Solo una vasija de aceite. Y esa vasija fue la que Dios usó para traer la provisión y la bendición a esa mujer. A veces miramos a alguien como con desdén y no le ponemos atención, y resulta que Dios puede utilizar a esa persona para bendecirnos. Pero es la decisión nuestra de creerle a Dios. Y eso fue lo que la mujer hizo. Ella fue al lugar que era el profeta, y también que hizo lo que debía hacer. Le creyó la palabra al profeta. Por eso esa solución llegó pronto, porque se unió la fe del profeta, la palabra que dio él, pero también la fe de la mujer y sus hijos. Y empiezan a llenar vasijas. Y la mujer, dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, de un hijo suyo: traedme más vasijas, otras vasijas. Ya no hay más. Y el aceite paró. Dios no desperdicia la bendición. Cuando no había más vasijas, el aceite dejó de cesar, dejó de producir. Y esta mujer, viendo ese milagro espectacular, ¿qué hace? Corre donde el profeta. Tenía que contarle ese milagro que había pasado. Cómo esa bendición que Dios había traído a su casa por medio de la palabra del profeta, pero también por medio de la fe de ella y de esa pequeña vasija de aceite. Y dice que cuando todas estuvieron llenas, cesó el aceite. Y vino ella y le contó al varón de Dios. Dar el testimonio, contar el milagro. A veces se nos olvida. Cuando el Señor Jesús sanó al endemoniado gadareno, le dijo: ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Ve y cuenta lo que Dios hizo contigo. Y esta mujer corrió donde el profeta. Y se fue y le dijo: mira, el aceite, le contó todo, cómo el aceite fluía y cómo se llenaban las vasijas. Y cuando le dijo todo, el profeta le dice: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios no es escaso ni mezquino. Le dio sobreabundante a esta mujer. No solamente para pagar sus deudas o las deudas de su marido, sino para que les quedara y pudieran seguir viviendo. Dios quiere hacer milagros en nuestra vida, pero necesita que le creamos a su palabra, que caminemos en fe, y vamos a ver su gloria en medio de nuestras familias, en medio de nuestros hogares y en medio de nuestra vida. Cuando tengamos una dificultad, sea la que sea, busquemos a Dios. Si no sabemos buscarle, vayamos a alguien que conozca de Dios, que tenga en su corazón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y pueda guiarnos en una verdad de la palabra para recibir esa bendición. Amables televidentes, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga.